Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en la trinchera tengo como invitada a Mireya Lara Grajales, quien es arquitecta, mentora de negocios, conferencista y emprendedora, quien nos cuenta la experiencia de vida que tuvo con su emprendimiento Piaxa, empresa dedicada a la proyección y construcción de casas, la cual, después de muchos intentos, fracasó. En este episodio Mireya nos relata los errores que cometió, cómo salió de la depresión que le causó esta quiebra y cómo este episodio en su vida la impulsó a crear un método para alcanzar una vida extraordinaria. En esta entrevista, Mireya nos da las herramientas que ella ocupó para salir de la trinchera. Espero que te sean de mucha utilidad. Hola, ¿qué tal, Mire? Buenos días, bienvenida a la trinchera. Gracias por estar Hola aquí. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, estamos perfectos. Mire, eres arquitecta, asesora, maestra, conferencista y también emprendedora. Y sobre este último punto, tú tuviste una empresa que tuvo mucho éxito, pero pues por múltiples factores se fue a la quiebra y me gustaría que platicáramos al respecto de ella. Mire, ¿cómo se llamó tu empresa y cuál fue el sueño que perseguías al montarla? La empresa se llamó Piaxa, Servicios Profesionales de Arquitectura y Construcción, SADCB, y el sueño que yo perseguía era tener una constructora. Eh, Imaginaba algo en un edificio con mucho personal, con muchas obras, principalmente de índole habitacional, y pues construyendo y vendiendo, haciendo ese tipo de trabajos. Ok, ¿y qué pasos seguiste para lograr montarla? Porque sí la hiciste y sí empezó a funcionar. ¿Qué hiciste? Mm, pues mira, más que seguir algunos pasos, que yo creo que fue lo que me faltó, yo lo que fue sucediendo es que desde que salí de la universidad empecé a tratar de tener un despacho de arquitectos porque a mí no me gustaba trabajar para demás personas. Sí llegué a trabajar en algunas empresas, en algunas constructoras, en despachos de algunos arquitectos, pero yo siempre sentía que las cosas se podían hacer de una mejor manera y no tenía la libertad de hacerlo. Entonces, algo que yo empecé a buscar pues fue tener mi propio despacho y por situaciones que se requería un acta constitutiva, decidí en determinado momento constituir la constructora y ya dedicarme como constructora, o sea, empezar a formarla, empezar a tener el tipo de empleados, porque en ese momento yo los llamaba empleados, a tener mi plantilla de albañiles, del personal de electricistas, fontaneros, plomeros, todo lo que se tenía, si bien no como parte de la nómina, pero sí gente ya de confianza a la que obra que llegara, obra a la que les hablaba, ¿no? Entonces, pues llegué a tenerla, ¿no? Llegué a formarla por esas circunstancias. ¿La formaste con la intención de estar construyendo casas para revender? ¿Era para de encargo? ¿Qué es lo que hacía Piaxa exactamente? Ok, por mi cuenta yo tuve la oportunidad de construir una casa, venderla, después construir dos y se supone que era venderlas y se supone a que eso me iba a dedicar, a construir casas y a venderlas. Y pero la constructora se llevó a cabo debido a que tenía personas conocidas en el gobierno que me decían que me podían apoyar a darme obra, que entrara a licitaciones donde ellos me iban a apoyar para ganarlas. Entonces, pero sí me pedían que fuera una empresa, o sea, una persona moral, y siguiendo sus consejos, sus recomendaciones y creyendo en esa promesa de futuro, hice todo el papeleo, ¿no? Toda la inversión que se tenía que hacer para constituirme como una persona moral. Eh, Ese era el objetivo, o sea, empezar a trabajar para gobierno, pero
seguíamos haciendo trabajos de casa habitación, desde construcción, restauraciones, rehabilitaciones, ampliaciones, remodelaciones, todo eso es lo que hacíamos. Pero la función era trabajarle al gobierno. Oye, mire, ¿qué pasó con gobierno? ¿Sí les dio trabajo, no les dio trabajo? ¿Fue promesa falsa? Ok, mira, la verdad es que a mí nunca me convenció. Yo desde que hice mi servicio social, que tenía que hacerlo por la universidad, yo lo hice en una dependencia donde me topé con gente que iba a calentar sillas y no me gustaba el ambiente. De hecho, a mí me ofrecieron que me contrataban si yo iba, así, yo digo, no con esas palabras, pero sí me lo dijeron, ¿no? De chismosa de lo que hacía uno de los jefes, que era como mi jefe superior. Bueno, no, es que estaba ese jefe y uno antes de él es el que a mí me firmaba mis reportes, y del jefe es el que a mí me pedían que yo hablara y que yo dijera todos los movimientos de la oficina, y así como que eso a mí no me gustó, iba en contra de mis valores, y desde ahí yo empecé a decir, es que el gobierno no me gusta. O sea, empecé a ver toda la forma de vida de la gente, eran puros chismes, pura hipocresía. O sea, por aquí te hablaban bien bonito y por atrás ya te estaban dando la puñalada, y solamente estuve 6 meses, no es cierto, como 7 meses haciendo mi servicio. O sea, y eso fue todo, ¿no? Entonces, eso fue cuando estaba haciendo el servicio. Cuando yo tengo la empresa, ya te hablo como más de 10 años después, cuando me ofrecen eso. Y para esto, pues yo ya había trabajado en constructoras y había visto también cómo se llevaban a cabo las licitaciones. O sea, ya había estado dentro de todo eso, de ver que realmente necesitas tener muy buenas palancas para que te lo den, necesitas tener dinero realmente para que puedas obtener una utilidad de ese tipo de obras. Sí se mueve mucho dinero, pero también tienes que pagar muchos diezmos. Entonces, diezmo para el que te ayuda a conseguir la obra, diezmo para el que está en el gobierno que te la va a autorizar, después diezmo para los supervisores. O sea, la verdad es que se suelta demasiado dinero, y por eso se tienen que subir alguno de los precios o todos los precios de todos los conceptos que trabajas. Y a mí, eso no iba conmigo. Pero una persona me decía, es que mira, ya voy a poder, que yo estoy en este departamento, yo te voy a echar la mano, que no sé qué. Y entonces hice todo lo que me pidió para una primera licitación, que era mantenimiento. La inversión no era tanta porque ya tenía el equipo, yo tenía el personal, ya realmente la inversión que se requería nada más era como para mantener a la plantilla mes y medio, porque entregabas los reportes y ya te la pagaban, ¿no? Y ya según ya estaba todo listo, le pedí a un amigo que me prestara información de su empresa y se metió la documentación, porque era por invitación. Las licitaciones se dan por concurso o invitación, ¿no? O directa. La directa es cuando ya le hablan a la empresa y tú la vas a hacer. La invitación es que son 3 empresas, y la que es concurso, pues entran todas las que cubran los requisitos. Entonces, esto era por invitación, o sea, tenía que meter 3 empresas, pedí a una de las personas con las que yo había trabajado su información, después le pedí a un amigo también la información de su empresa, armamos los paquetes y se ingresaron, porque así se debería de trabajar. Y en otra licitación que también tenía que ver con mantenimiento, ya nada más metí la de mi amigo, metí la mía, porque habían tenido que meter otra por fuera para que cumpliera los requisitos. Entonces, agarran y ya estaba, según ya estaba dada la obra, y a esta persona que me iba a apoyar le salió su jefe con que no, que esa obra era para fulanito, o sea, para la otra empresa que había entrado. Y entonces, esos son procesos que no son de una semana, o sea, son procesos de varias semanas, varios meses, y pues estás invirtiendo y estás sin recibir ingresos, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que ya los puedes solventar, y la verdad es que no me dieron ninguna obra, ¿no? Al final de cuentas no hice ni una sola, ¿no? Para gobierno. Y quedaste desencantada, me imagino, porque este diezmo, por eso es que son las tasas de 50,000 pesos y la llave de agua de 500,000 pesos y todo esto que sucede, ¿verdad? Así ¿Qué es. hiciste para conseguir clientes y mantener a Piaxa funcionando, si no fue gobierno lo que te dio trabajo? Ok, mira, yo creo que cuando haces lo que te gusta, tienes una actitud diferente hacia el trabajo, y yo nunca tuve que trabajar por conseguir ni un solo cliente. Nunca, nunca, nunca. Los clientes me llegaban.
En una ocasión estaba trabajando yo con un albañil y era ya el albañil que ya estaba como conmigo de cabecera, pero él tenía aparte otros trabajos y me dice, oye, hay una persona a la que le estoy construyendo, le estoy haciendo unas cosas en su casa, pero van a construir otra que sí les hace los planos. Y ya, ok. Y entonces me presenta a la señora y me presenta al esposo de la señora. Y ya entonces empezamos a platicar y todo, pero la relación, bueno, o sea, la comunicación era directa con la señora. Y les entregó el proyecto, les ayudó a sacar el permiso de construcción, les ayudó en otro asuntito que tenían ahí con comisión y todo. El chiste que los apoyé en todo lo que pude. Y ya entregué mi trabajo, ¿no? Nada más me pidieron, creo que en una sola ocasión, que fuera a supervisar un detalle que tenían por ahí. Y a partir de ahí ellos me recomendaron con una de las amigas de esta persona y después me recomendaron con otra de sus amigas, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ellas, por ejemplo. Y así me llegaban, o sea, por recomendación. Otras, por alguna razón, alguien sabía que yo era arquitecta y me buscaban y llegaba la gente. O sea, en verdad, yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después que los clientes me llegaban solos, ¿no? O sea, yo no hice nada de publicidad en su momento. O sea, en mucho tiempo yo no hice publicidad, no trabajé. De hecho, en ese momento no sabía lo que era marketing, así que no lo hacía. No me anunciaba en ningún lado, o sea, porque me llegaban y llegaban buenos trabajos. En una ocasión, por cosas del destino, conozco a una persona que tenía un nuevo sistema constructivo y me presenta a su clienta, la que iba a construir con ese sistema constructivo. Y esta persona, pues necesitaba el proyecto para poder venderle el sistema constructivo, porque necesitaba hacer la cuantificación del material que se iba a llevar. Y conozco a esta persona, a la señora, ¿no? Y al final de cuentas terminamos siendo amigas, ¿no? Porque le entrego un proyecto, me dice que era la tercera arquitecto que había visto, o sea, ya había visto 2 arquitectos más. Su terreno estaba en una zona muy padre, tenía al frente un río, bueno, sí es un río, pero no profundo, zona de bosque, o sea, un lugar genial, paradisíaco. O sea, yo disfrutaba tanto ir a supervisar esa obra, que cuando tenía que mandar a alguien era así como que, bueno, pues está bien, voy a mandar a alguien porque tengo que quedarme en la oficina, ¿no? O porque tengo otra cosa que hacer, pero disfrutaba mucho esa obra, tanto por la clienta, que era una persona muy agradable, como por el lugar, ¿no? Y al final de cuentas, cuando yo entrego el proyecto, la persona queda tan a gusto, que te digo que al final de cuentas estamos haciendo amigas, me dice, oye, ¿y cuánto me saldría con el sistema constructivo tradicional? Te hablo de block o ladrillo, ¿no? Y ya le hicimos cuentas y había un problema que le estaba encareciendo el nuevo sistema constructivo, que para llegar al terreno había que atravesar el río y sí había un puente, pero no había manera de maniobrar, entonces tenía que entrar como con un tortón o con un tráiler y el puente no lo iba a soportar. Sí, fue mucho trabajo para que llegara la arena y la grava. Entonces, por ese detalle, ya no se decide por el nuevo sistema constructivo y termina dándome la obra a mí. Fíjate, qué interesante. Y ella fue la que te empezó a presentar con más gente y empezó a acarrear, digamos, por el trabajo que tú le hiciste, te empiezan a traer o hay una atracción hacia más clientes. Sí, por ejemplo, ella después me recomendó con una de sus amigas que necesitaba sacar un crédito de Infonavit, de que iba a hacer unos movimientos, o sea, la casa que me parece que era de su abuelita, la amiga de esta persona necesitaba hacer como que compraba esa casa para que le dieran el crédito y ya construir en otro terreno. Entonces hicieron por ahí unos movimientos que yo las apoyé, las orienté, le dije, mira, tienes que entregar así, te falta esto, el otro, y le hice el diseño, le hice el proyecto y todo, y no le alcanzaba para mucho, pero al final de cuentas, bueno, fue una de las personas que llegaron también por recomendación de esta otra persona, ¿no? ¿Dirías que aquí fue el momento en que empezó a despegar Piaxa? No, Piaxa ya tenía un poquito trabajando. Lo que pasa es que Piaxa duró muy poco, o sea, en años duró como tal 2 años y medio, no más. Todo el tiempo anterior había estado trabajando en despachos diferentes, o sea,
Intenté tener un despacho con una amiga de la universidad, también con mis compañeros que recién salimos, o sea, los que eran mis amigos de la universidad, también intenté tener el despacho, no, cada quien agarró su camino y no lo pudimos hacer. Después con otra amiga, nada más que ella tenía un compromiso muy fuerte en su casa, era una de las personas que aportaba económicamente mucho o financieramente mucho a su casa, a su familia, sus papás principalmente. Entonces, él era muy difícil a ella arriesgarse a dejar su trabajo que tenía en un despacho como para empezar de cero, ¿no? Como se empieza cualquier negocio. Entonces, de la manera que lo intentamos, la verdad es que fue muy complicado porque yo no tenía gran experiencia y necesitaba de su ayuda en muchas cosas y ella no tenía el tiempo. Entonces, al final de cuentas, pues decidimos que no. Intento con otra amiga tener ese despacho y nos estaba empezando a ir bien. O sea, ahí fue cuando empezaba yo a construir unas casas gracias al apoyo de un socio inversionista. Pero ella tenía unos asuntos familiares y personales un poco complejos que no le permitieron enfocarse y terminó esa relación. O sea, terminamos cerrando el despacho, que yo creo que hubiera sido el despacho que más hubiera crecido, si hubiera sido con ella, porque era buena ella en lo que hacía. Ella era muy buena supervisando obra, muy, muy buena. Tenía un poco de experiencia en eso y mi parte principal era la parte de la oficina, parte del diseño, y me gustaba la parte que hacía, ¿no? Entonces, creo que hubiéramos hecho muy buena mancuerna, nada más que pues las cosas no se dieron, por cualquier razón que haya sido, pues no se dieron, ¿no? Pero sí había tenido los despachos hasta que llegó un punto en que decidí trabajar por mi cuenta, ¿no? Y regresé a casa desde la recámara y tenía mi oficina, ¿no? Ahí trabajaba. Al principio me dijiste que tu idea era llegar a tener una constructora con gente trabajando, con tu equipo. ¿Lo lograste tener ahí en tu casa? ¿Fuiste a otro lugar? ¿Fue creciendo? Sí, después de un tiempo intenté tener una inmobiliaria con otra persona, que también, mira, la verdad es que yo no sabía escoger mis socios en ese momento y yo buscaba socias y no por el género, ¿no? O sea, sino porque se me presentaban las personas en el camino y yo decía, creo que con ella o con esta persona podemos hacer grandes cosas porque yo veía muchas cualidades en ellas, ¿no? Y sentía que me complementaban en las cosas que a mí me fallaban o que me faltaban. Y intenté tener una inmobiliaria que se llamó AM23, me parece, y ahí renté una casa de interés social que estaba en la misma unidad habitacional de donde vivía esta persona, pero ella tenía que tener también su trabajo porque pues ella mantenía a su hija y también fue muy complicado, ¿no? O sea, las cosas no se empezaron a dar tan rápido como queríamos y entonces es cuando la inmobiliaria no despega, pero para esto yo empezaba a tener problemas con la construcción de las casas que había estado empezando a construir con el socio inversionista. ¿En qué momento te diste cuenta que las cosas no iban bien con tu empresa? Ahorita me acabas de tocar este punto. ¿Fue en ese momento cuando la constructora empezó a fallar? Sí, mira, yo no sé qué hubiera pasado porque pues ya las cosas ya sucedieron, pero la idea de las casas era construir una casa. Se compró un terreno y se dividió en 3 partes, porque la idea era construir una casa, venderla y con eso reinvertir para construir otras 2. Y así se hizo. El problema, o sea, uno de los problemas, porque el problema no hubo uno solo, sino fueron varios, es que tardé mucho en vender esa primera casa, mucho. Te hablo de más de 2 años que tardé. Yo creo que fueron como 3 años lo que debe haber tardado en vender esa casa, de que se terminó a que la logré vender, tardé como 3 años. Aún así, el socio inversionista me dio luz verde para tomar ese dinero y reinvertirlo en la construcción de las otras 2 casas. Entonces intenté venderlas. En ese momento es cuando yo digo, bueno, vamos a poner la inmobiliaria para las siguientes casas, venderlas en preventa. Pero yo tenía que hacer todo porque realmente la persona que estaba con mi sociedad no estaba involucrada realmente comprometida realmente con el proyecto. Se había dicho que sí como pues para ver qué pasa, ¿no? Entonces,
ella estaba más involucrada o más comprometida con su trabajo, porque pues es el que le estaba dando una fuente de ingresos para mantener a su hija. Estaba pasando ella también por un momento de su vida complicado. Entonces, pues yo tenía que hacer todo. Yo era la que tenía que ver la parte de la promoción, yo tenía que ver también los clientes que estaba desarrollándoles proyectos, que estaba buscando obra, porque pues tenía que seguirme manteniendo, y pues supervisando la construcción y haciendo todos los trámites. En ese lugar donde se construyó, había o sea, estaba fuera de la ciudad, está en Miradores, son como 15 minutos de la salida de Jalapa, más o menos. Pero aún así, o sea, era tiempo de ir, estar y luego regresar, ¿no? O sea, era mucho tiempo que le invertía y no logré venderlas en preventa. Terminé de construirlas y no logré venderlas. Y me vuelve a pasar lo mismo. Vuelven a pasar mucho tiempo, muchos meses, para que yo lograra venderlas. Logro vender una y se supone que lograba vender la otra, pero ahí me fui víctima de un fraude. Y entonces, para esto, pues ya venía con una cadena o con una bolita de nieve de problemas, ¿no? O sea, porque ya he pasado mucho tiempo sin que yo percibiera ingresos. Yo había tenido tarjetas de crédito que desde que yo empecé a trabajar me las habían dado y les había estado pagando muy bien, pero cuando ya me vieron en situaciones complicadas, en vez de decir, o sea, empecé a pensar que era como dinero mío o con la promesa de en cuanto venda las casas las pago, o en cuanto en cuanto me paguen este proyecto las pago. Y siempre pasaba algo y no terminaba de pagar el total, ¿no? O sea, nada más pagaba una partecita y entonces ya era una bola de nieve, traía la presión de las tarjetas de banco. Y seguía sin tener ingresos y pues los gastos seguían habiendo, ¿no? O sea, tenía que comer, moverme, ¿no? O sea, en algún lugar donde vivir, todo eso. Entonces ahí es cuando se complicaba. Yo, gracias a Dios, todavía vivía en ese tiempo en casa de mis papás, entonces renta como tal no pagaba. Pero cualquier cosa personal, pues necesitaba yo comprarla por mi cuenta, ¿no? O sea, desde un champú, por ejemplo, ¿no? Hasta la gasolina del coche que tenía para poder ir a supervisar las obras, ¿no? Así que el hecho de no tener ingresos más de 6 meses me pegó muchísimo, porque no percibí ni un peso, entonces recurrí a las tarjetas. Y cuando por fin se venden en las casas, pero tengo el fraude, busco una manera de salir de ese problema que me llevó a caer en otro fraude. No me digas eso. Sí. ¿De la misma magnitud? No de la misma magnitud, porque es que fue una ola de situaciones que yo generé porque empecé a vivir con miedos. Empezaron a llegarme ciertos miedos. Desde que yo empecé a construir esas casas, el socio inversionista es uno de mis tíos. Entonces, desde que empezamos a trabajar, yo traía en la idea en la cabeza de no le vayas a quedar mal, no le vayas a quedar mal, no le vayas a quedar mal. ¿Y qué crees, Andrés? Le quedé mal. De hecho, le quedé muy mal, sí, muy mal, muy mal. Y como yo traía eso en la cabeza, cuando me sucede lo del fraude de las casas, pues había tenido una parte del dinero de una de ellas. Y dije, ¿cómo le hago para recuperarle a este socio todo lo que ya había perdido? Y se me presenta una empresa que era de una persona que yo había conocido unos años antes. Se me presenta esta empresa que tenían un impermeabilizante con nanotecnología. La verdad es que es un impermeabilizante muy bueno y aquí en Jalapa, que es una ciudad tan húmeda, serviría muy, muy bien. Y los precios estaban competitivos y entonces si tú lo unabas a un servicio, para mí era una bomba a punto de explotar, pero de genialidad, ¿no? Sí, iba a ser un negociazo. Así es. Entonces agarro y digo, bueno, si reinvierto esto que quedó, en 1 año o 2 yo voy a poder pagar lo que ya había perdido por lo del fraude de las casas. Entonces, vienen estas personas, me hacen una demostración, hago la demostración de los materiales, vemos que está muy bien, para esto ya tenía Piaxa.
se lo muestro a quien trabajaban conmigo y todo, y empezamos a organizar como el servicio, cómo le íbamos a dar, y hago la compra de una cantidad pues bastante fuerte de producto, porque estaban en Guadalajara, entonces yo tenía que pagar el flete, o sea, el envío. Entonces todavía mandamos un tortón que me ayudó otro de mis tíos, manda el tortón y con el tortón se traen todo el material. Logro ver, porque también había un sistema constructivo que ellos tenían para losas y estructuras. Entonces lo compro precisamente para la persona que yo le había ayudado a hacer los trámites de Infonavit o Foviste, no, Infonavit creo que era, para conseguir el crédito y con el crédito construir, ¿sí? Entonces, porque eso le ahorraba algo de dinero para poder tener el diseño que ella quería. Entonces, me traigo el sistema constructivo que ellos vendían y me traigo el producto de de la nanotecnología, los impermeabilizantes. Empiezo a utilizar, sigo construyendo y tengo la plantilla, una persona que ya se volvió en ese momento mi socio, que se encargaba de la parte de la impermeabilización. Ya teníamos a la gente y todo, y empezamos a tener el trabajo, y se empieza a aplicar y resulta que no funciona. Y entonces, como a mí no me gusta quedarle mal a los clientes, pues estuve investigando y resulta que este producto que ellos tenían no estaba aprobado con superficies donde hubiera cal. Y las casas donde se había aplicado, o las superficies donde se había aplicado el impermeabilizante, eran superficies que estaban hechas de hace mucho tiempo, donde el aplanado llevaba cal. Entonces se despegó. Se despegó y seguía habiendo problemas de humedad y peores, ¿no? Porque nosotros ya habíamos quitado como la capa. Entonces ahora era reparar. Entonces lo poco que se había obtenido de utilidades por los trabajos que se habían hecho, porque estábamos empezando, no llevábamos mucho, se tuvieron que restaurar. O sea, se tuvo que eliminar lo que se había hecho, rasparlo, quitarlo de raíz para empezar a echar otro tipo de producto que es comercial, ¿no? Para tratar de garantizar un poco el trabajo que habíamos hecho. Pero ya no hubo ganancia. O sea, ahí se fue ya todo el dinero. ¿Y no se hicieron responsables estos tipos? No, ese fue otro de los errores que cometí en el momento de hacer el contrato. No revisé, digamos bien, las cláusulas, no me asesoré con un abogado para que lo revisara. Yo confié en estas personas y ya no podía yo hacer nada. O sea, ellos no se hacían responsables, no daban garantía del funcionamiento del producto. Y ni siquiera tenían, por una cuestión moral o lo que quisieran, o por, no sé, o sea, por tratar de rescatar eso. Pero digo, no es consuelo, solo sé que no fui la única que se lo hicieron. Entonces, ya no sé qué pensaban estas personas, si lo hicieron a propósito o pensaron o no tuvieron control de calidad en lo que ellos hacían. Yo vi muchos detalles. Cuando me llegó el producto, había 3 productos diferentes. Uno era como un aplanado, el otro era el impermeabilizante y había otro producto que era como para aplicárselo al concreto. Y venían, por ejemplo, tenían 3 colores de cubetas, y en vez de utilizar, por ejemplo, un color de una cubeta para uno de los tipos de productos, otra cubeta, el otro color de la cubeta para otro de los productos, y así a simple vista poderlos identificar, venían revueltos. Del mismo color. Sí. Entonces, yo sé que el producto con impermeabilizante sí funcionaba, pero no en todas las superficies. Si tú lo aplicabas directamente sobre superficies con concreto, sí funcionaba. En superficies de madera funcionaba, porque hicimos las pruebas. Es más, impermeabilizamos una de las casas, de la persona que tengo que iba a comprar un sistema constructivo y que al final de cuentas terminó siendo mi cliente y después amigas, ¿no? Se impermeabilizaron unas vigas de madera que se pusieron en su proyecto, en su casa. Impermeabilizamos otras superficies que tenían puro ladrillo y quedaron muy bien. El problema era cuando tenía la junta, porque en la junta estaba cemento con cal, y ahí fue cuando detectamos el problema, ¿no? Y nos echaron la culpa a nosotros de que no lo habíamos aplicado como debía, ¿no? Clásico. Sí. Cuando se suponía que ellos tenían un asesor
y el asesor se estaba comunicando directamente con mi socio, que era el que supervisaba esos trabajos, y les decía que cómo hacerlo, y después cuando le llamábamos al dueño de la empresa decía que si no debía haberse aplicado, y nosotros, oiga, pues pónganse de acuerdo. Por ahí vi que tenían muchas fallas, ¿no? O sea, pero yo ya estaba bien adentro, o sea, ya me habían dado en la torre porque yo ya lo había aplicado y no se hicieron responsables, o sea. Esos son los dos eventos más fuertes que te llevaron a quebrar, pero en el Inter, ¿qué detalles piensas que te fueron acarreando estas cosas? O sea, estamos hablando de no haber tenido el contrato, de no haber checado bien o probado el material antes de el fraude que tuviste, pero ¿tú notaste cosas que te fueron conduciendo de poco en poco a llevarte a quebrarla? Sí, de hecho yo creo que estos eventos fueron el resultado, ¿sí? O sea, no es que hayan sido en sí el problema. Mira, yo me estuve asesorando con administradores de empresas, con publicistas, con contadores, por decirte tres profesiones de las que yo recibí asesoría. El problema es que las tres asesorías tenían conocimientos obsoletos, 1, y 2, estaban dirigidos para empresas. Uh-huh. Y ahora lo sé, que pues yo no tenía una empresa, ¿sí? Ni siquiera tenía realmente un negocio, ¿vale? Pero ahora lo sé, en ese momento, pues yo ya por estar constituida ya me sentía que tenía una empresa, ¿no? Entonces, por eso, al seguir estas asesorías, porque cuando termina, o sea, cuando pasa todo esto ya pasa lo del fraude de los impermeabilizantes, llegó un punto tanto de la presión que yo ya no quise saber nada y dije, aquí voy a cerrar, o sea, ya fue, ¿para qué estarme torturando con esto si no está dando? Y mi abuelo materno decía, lo que no te deja dejarlo. Y yo lo había trabajado muchos años, muchos años, muchos despachos fallidos, otros negocios que tenían que ver con la arquitectura, como era el mantenimiento de cisternas y tinacos, que tampoco me había resultado. Entonces, en ese momento dije, no quiero saber nada de arquitectura, cerré la empresa y entré en una depresión muy fuerte de mínimo 3 meses. Cuando salgo y empiezo a estudiar, ya después de que te platico por qué empecé a estudiar, pero empiezo a estudiar, me empecé a preguntar qué es lo que había pasado y me di cuenta que yo había querido saltar de una idea de negocio a una empresa, ¿sí? Entonces empecé a actuar como si tuviera una empresa sin tener conocimientos de negocio. Entonces, por ahí es que fueron. Yo creo que todo lo que hice desde un principio estuvo mal, ¿sí? Nos pasa muy seguido, mire, de llevar una idea de negocio a tratar de volverlo una empresa y fracasar una y otra vez. Cada uno de esos pasos, cada una de esas quiebras te va enseñando, pero hay unas que son más fuertes que otras. Por eso me di a la tarea de estar haciendo este podcast. Por eso te hago todas estas preguntas, porque estoy seguro que mucha gente no tiene conocimientos de negocio, se avienta a poner algo y quizá por suerte le puede ir bien un tiempo, pero cuando se enfrenta ya a todo lo que tú te estás enfrentando, lo que yo me enfrenté, pues no sabe ni por dónde, ni por qué, ni nada. Y es muy doloroso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentiste el día que cerraste la empresa? El día que yo decidí cerrar la empresa, porque el día que lo cerré pues fue una semana el cachito, ¿no? O sea, el día que yo decidí cerrar la empresa, yo estaba deshecha, ¿sí? Mira, necesito contarte de la historia del principio, no sé si quieras o si tengas el tiempo. Claro, sí, por supuesto. Ok, mira, yo decidí, desde que estaba en la prepa, yo estudié en un CEBETIS. Entonces llevé una carrera técnica que era la de contabilidad. Cuando estudié eso, lo único que sí le entendí, sí lo hacía y todo, pero sí algo estaba yo segurísima. Contadora no quería ser el resto de mi vida. No, o sea, no es que tenga algo malo, simple y sencillamente que ser contador implica estar metido en una oficina todo el santo día. Y yo buscaba libertad. Yo siempre he sido muy rebelde, muy inquieta, entonces eso no era para mí. Entonces, cuando yo cuando ya tengo que sacar la ficha para presentar el examen en la universidad, voy a llenar mi solicitud y arriba en la solicitud, en la parte de esta arriba, venían las listas de todas las carreras que la universidad tenía, en la Universidad Veracruzana, que es donde estudié.
Entonces, en la parte de hasta arriba estaba administración de empresas y arquitectura, hacia la par, porque creo que eran 2 listas las que traía. Y en ese momento, cuando yo iba a presentar el examen para la universidad, acababan de quitar la modalidad de que si habías estudiado en la prepa en el área técnica, a fuerzas tenías que estudiar una carrera técnica. Si habías estudiado las administrativas, pues tenías que estudiar administrativas o de ciencias o lo que fuera. Lo acababan de quitar, no recuerdo si ese año o el año anterior, pero lo acaban de quitar. Entonces, con que yo tenía la preparatoria, ya podía presentar a cualquiera de las carreras que yo quisiera, ¿no? Y los negocios a mí me habían llamado la atención desde muy pequeña. Así que cuando yo llego y veo que están estas dos, esto es como igual de las dos, a mí lo único que yo conocía de la arquitectura era el diseño de los planos, o sea, era lo único. Y esto porque en sexto de primaria la maestra nos había puesto un ejercicio de que hiciéramos el plano de la casa. Y entonces hice el plano de la casa donde lo que es de mis papás, precisamente donde estoy ahora, y me había gustado mucho esa tarea. Y después, cuando yo paso a la secundaria, tenía que elegir un taller, y el único que más o menos me llamó la atención era corte y confección, pero solamente hacía la parte de los diseños, que eran patrones, dibujo a lápiz en un papel, y ya después mi mamá, como le gusta la costura, no es costurera como tal, pero le gusta y lo sabe hacer, yo iba, mamá, ¿me lo coses? O sea, yo cortaba y ya no se me lo coses, y ya nada más porque pues tenía que entregar, ¿no? Y la maestra hasta risa le daba, porque yo siempre he sido era sincera, ¿no? Así, maestra, es que no me gusta, pero aquí está, ¿no? Yo lo hice, yo lo diseñé, mi mamá me ayudó porque no me daba tiempo, Lola, ¿no? Y ya, creo que le caía bien a la maestra porque pues nunca me dijo nada más, ¿no? Entonces, cuando ya me toca, estoy en ese momento de en la preparatoria me gustaba dibujar, pero era un dibujo muy técnico, o sea, no hacía como cómics o naturaleza, cosas así, o sea, eran más rayas, ¿no? O sea, más trazos, esa parte me gustaba. Entonces, cuando ya me enfrento al momento de tomar una decisión, te juro que lo que hice fue, si ya tenía las dos, le hice de Ting Marín de Dopingüe, porque me había dado cuenta que algo me gustaba, eran los trazos, ¿no? Entonces decía, bueno, arquitectura, pero me gustaba la parte de los negocios, porque dentro de la carrera técnica vimos también algunas materias que tenían que ver con negocios, como economía, por ejemplo, ¿no? Entonces había temas de ahí que me interesaban, y por eso también tenía un poquito más de certeza que también los negocios me gustaban. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, pues le hice de Ting Marín, cayó en arquitectura, y la verdad es que no me arrepiento porque conforme la fui estudiando, me fue apasionando. Entonces, al apasionarme en la arquitectura, era algo que a mí me gustaba mucho, ¿no? O sea, entonces es algo que yo luché al buscar, yo sabía que cuando estaba estudiando eso, que era algo que me daba libertad, porque no es un trabajo que tienes que estar 100% en una oficina. Tienes que salir a obra, tienes que ir a ver materiales, tienes que tratar con los clientes, entonces te da movilidad. Entonces, cuando yo salgo de la universidad hasta que yo tengo ese fracaso empresarial, que es cuando yo digo, no quiero saber nada de la arquitectura, yo había pasado más de 10 años haciendo algo que me apasionaba. Y en ese momento, imagínate saber que lo que te apasiona está por matarte, y literal, porque en la última obra que tuve 2 accidentes, me caí de más de 2 metros de altura a un riachuelo, ¿sí? Y me caí con toda la tierra encima, ¿sí? Digo, de un costado, lo que sea, digo, no me quedé ahogado, lo que sea. Pero justo cuando íbamos a empezar, me caí cuando estábamos haciendo el levantamiento, las mediciones, me caigo cuando estamos haciendo las mediciones de terreno, más adelante cuando estamos construyendo, me vuelvo a caer, ¿sí? Ya por eso yo traía un montón de problemas de la constructora, ¿no? Entonces, literalmente me estaba matando ya mi pasión. Y ahí fue cuando entendí que si no te mata, no es pasión. Bueno, había escuchado esa frase y dije, sí es cierto, ¿no? Entonces, imagínate cuando algo que te apasiona tanto, tienes que dejarlo porque te das cuenta que por ahí no va el camino. Y esa fue mi depresión, o sea, fue parte de mi depresión, no fue el hecho de haber fracasado como tal, ¿sí? Sino haber dicho, ya no puedo hacer esto que tanto me apasiona, porque no me está dejando y me está llevando a situaciones muy complicadas, situaciones que yo ya no quiero en la vida, ¿no? Entonces, recuerdo esa charla que tuve con la que era mi mejor amiga en ese momento,
porque me habló por teléfono, no recuerdo cómo empezó la plática. Recuerdo que en esa oficina donde estábamos ahí en Piazza, era un departamento y tenía 2 recámaras y después un área común, y en una de las recámaras era mi oficina, la otra recámara era de mi socio, que veía lo de la impermeabilización, y en la parte común estaban los dibujantes. Ahí llegaba también la supervisora de obra, y también estaba ¿cómo se llama? La administradora, que también me ayudaba como en la parte de secretaria. Entonces, en esa ocasión me parece, acababa de contratar, no tenía ni una semana que acababa de cambiar de dibujante, porque los otros dibujantes que tenía los había cambiado, y acababa de contratarla. También estaba una nueva persona que iba a ser la supervisora de obra, estaba más encargada de la parte de los costos, de sacar presupuestos, que por cierto, esa persona ahora es mi cuñada, es la esposa de mi hermano, y es la que me va a ser tía. ¿Sabes? Gracias. Y no recuerdo, estaba también pues esta chica que era la administradora, no recuerdo si había más personas, pero yo estaba en las oficinas. Las recámaras no tenían puerta, porque era acceso libre, o sea, nada más. Entonces, yo recuerdo nada más que me replegué a una de las esquinas donde no me veían, porque yo desde donde estaba podía ver una parte del área común, y empecé a hablar con esta amiga, y ya no pude, y lloré, pero con el corazón destrozado. O sea, yo creo que ningún rompimiento amoroso me había causado ese dolor, ¿sí? No me había destrozado el corazón como eso. Y es que decía, después de tantos años de estar trabajando, de estar luchando para conseguir esto, ver dónde estoy, ¿no? O sea, la verdad es que fue de los momentos más dolorosos que había vivido en mi vida, pero de alguna manera sabía que era lo que tenía que hacer, ¿sí? En ese momento no había sido todavía quitarme un peso de encima, ¿sí? Porque era más el dolor, que no sabía más de otros sentimientos, sino que es como si me estuviera traicionando mi pasión, ¿no? O cuando te ponen el cuerno, ¿no? Algo así. Alguien que amas mucho y te pone el cuerno, algo así, ¿no? O sea, así lo sentí así. O sea, te entregué más de 10 años de mi vida para que esto no funcionara, ¿no? Entonces, fue devastador. Te digo, pasé 3 meses, por lo menos 3 meses en cama, de una depresión muy fuerte. Que nada más, ¿cómo salí? ¿Cómo saliste de eso? Porque esas mismas emociones, te aseguro, porque estaba platicando yo con Paco, es en el capítulo 3, me parece, el de Paco, 4, acerca de la depresión que se siente cuando estás quebrado. O sea, es terrible, te sientes con un dolor insoportable, no sabes ni por dónde, no sabes ni para dónde jalar. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hice? Bueno, para empezar, yo todos los días cuando despertaba era, me quiero morir, y me quiero morir, y me dormía con esa idea en la cabeza, me quiero morir, y me quiero morir. Pero sí pensaba en el dolor que iba a causarle a la familia, ¿no? Yo decía, no, o sea, no te mueres, pero sí me quiero morir, ¿no? Pero no te mueras, pero sí me quiero morir. Y así estaba, ¿no? Ahorita lo cuento con gracia, pero en ese momento hasta me metí a grupos de Facebook de gente suicida, ¿eh? Así, te juro que llegué a ese extremo. Pero ahí empecé a ver que había gente que trataba de suicidarse por cosas mucho menores a lo que había pasado, pero también empecé a ver que había personas que estaban pasando por cosas todavía peores, ¿no? Y por estar buscando en internet métodos de suicidarme, ¿sí? Me apareció por ahí una publicidad de un libro, y tuve la oportunidad de leerlo, bueno, de ver la portada y ver el resumen, y este libro, bueno, pero antes de esto, yo ya empezaba a tener miedo a salir a la calle, no recuerdo cómo se llama, no sé si tú te acuerdas. Bueno, ya me empezaba a dar miedo salir. Agorafobia. Ok, ya empecé a tener, no sabía el nombre, pero me empezaba a dar miedo, sabía que existía ese miedo a salir a la calle, y me empezaba a dar ese miedo, o sea, miedo a subirme a un medio de transporte, ¿no? O sea, un autobús, porque sí había unas personas, a mi amiga y a sus papás y a su hija, todavía los veía, y era para lo que salía, para ir a la casa de ellos, pero cada vez me costaba más trabajo, cada vez ponía más pretextos, me hablaban precisamente para ir a comer con ellos, a su casa, lo que fuera, y yo cada vez ponía más pretextos. Es que no puedo, es que no sé qué, ¿no?
ya voy mañana, voy pasado, y así llevaba, ¿no? Porque me empezaba a dar ese miedo, y entonces me di cuenta que no, o sea, que algo tenía que hacer, y llegó un punto en que a mí me lastimé esta parte del cuerpo, la parte de los hombros, las clavículas, porque yo acostada tenía la computadora aquí y lo único que veía era la pantalla, porque es lo único que hacía, y me dormía y ya ves que la ponía a un lado de una cama o lo ponía en el piso, para que el otro día en la mañana la levantara y me la pusiera aquí, ¿no? Entonces, entre toda esta búsqueda, me encuentro, o sea, cuando ya empieza a dar miedo a salir, dije, es que esto aquí ya no está bien, o sea, aquí hay algo ya no está bien y algo tengo que hacer. Y entonces veo este libro de Nick Vujicic, se llama bueno, ahorita te digo bien el nombre, pero es una persona que nació sin brazos, sin piernas, y estaba teniendo una vida maravillosa, ¿no? Era un hombre feliz, más o menos somos de la misma edad, y ahí fue cuando yo dije, qué injusta soy. O sea, a mí lo único que me pasó fue un fracaso empresarial, sí involucró una situación familiar, que esa me hizo todavía decaer más, ¿no? Porque parte de todo este fracaso, parte de lo que viví fue que la familia me tachara de ladrona, ¿no? Te digo que el socio inversionista de las casas es un familiar muy cercano, y me tacharon de ladrona. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, las personas que más quiero me consideran ladrona, pero yo decía, pero es que no fui eso, o sea, realmente cometí errores, ¿no? Pero pues yo creo que todos los cometemos, nada más que mis errores pues costaron bastante dinero, ¿no? Así que pues no es tan fácil, ¿no? Entonces... Lo feo de esa situación, y perdón que te interrumpa, es que, y a mí me pasó algo similar, estoy seguro que a muchos les pasa, cuando tú preguntas qué puedo hacer, hacia dónde dirigirme, nadie te sabe decir. Tú eres el que debes de saber, tú eres el que tienes el conocimiento, yo nada más aporto el dinero y ya tú muévelo. Me estoy equivocando, estoy teniendo problemas, pues es que tú eres el que sabes. Cuando ya te equivocaste o ya terminaste de caer, te señalan, cuando ellos sabían que había un problema y te podían haber ayudado. Es terrible. Así es. ¿Y sabes qué? ¿De qué es esto? De que tenemos un concepto del fracaso y de los errores, para mi forma de ver, muy malo, o sea, muy dañino, ¿no? En eso me refiero de malo, de dañino. Si nosotros aprendemos, porque esto lo aprendí ya más adelante, que los errores y los fracasos solamente son enseñanzas, que solamente hay dos opciones, ¿sí? O aprendes o creces, o sea, ¿no? O sea, te puedes hundir, pero te hundes por el concepto que tienes de fracaso, ¿sí? Y así lo vieron, o sea, yo siento que estos familiares vieron en mi fracaso o me vieron como ladrona porque no sabían el trasfondo. De hecho, hasta la fecha, pues nadie se acercó a mí directamente a preguntarme qué es lo que había pasado. Ahora agradezco que no, porque la verdad, como ya superé, ya hice las paces, pues ya no quiero, ya aprendí mis lecciones, pues ya no tiene caso, ¿no? Pero en su momento me juzgaron, pero juzgaron, digamos, el resultado. Nadie estuvo conmigo en el proceso, nadie estaba en mis zapatos, y eso fue algo que dijo, pues ni modo, o sea, no voy a permitir que esa situación me siga hundiendo, la situación familiar, porque al final de cuentas no estuvieron conmigo, ¿sí? Nadie se acercó a decirme, oye, esto hazlo de esta manera, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Necesitas ayuda? Todo lo resolví con los conocimientos y las herramientas que yo tenía en ese momento. En ese momento no había toda la información que hay ahorita en YouTube, que fácil te metes a buscar sobre algo y por lo menos te informas, ¿no? En ese momento era mucho más complicado. Entonces, entendí esa parte, pero te digo, tiene que ver con la percepción que se tiene de los errores y el fracaso. Y una vez, no sé si tú recuerdes, hace unos años sacaron un comercial de ¿cómo se llama? No recuerdo de qué bebida alcohólica, pero igual hay una persona que le invierte dinero a un mago. Este mago ya es una persona de mucha edad, porque se ve que tiene como 60 años ahí en el comercial, y se supone que tenía que hacer la ilusión de desaparecer un elefante. Y falla. ¿No? Y falla. Y entonces pues se siente terrible y le dice el otro algo así como que no te preocupes, no pasa nada, algo así, pero también pues perdió todo el dinero del inversionista, ¿no? Y en ese momento dije, eso es lo que yo quisiera, o sea, que hubieran hecho decirme, ok, ya fallaste, ahora adelante, ¿no? Entonces, esas fueron las cosas. Y lo que a mí, cuando empecé a pensar eso,
la verdad es que yo dije, Dios, sea lo que sea Dios, o sea, pero yo sí dije, Dios, me metiste en esto, seguro tú me sacas. Yo tengo que empezar a hacer otro tipo de cosas, tengo que empezar a ver por mí. Y entonces, será arrogancia o será feo, lo que sea, pero dije, si Dios me metió, Dios me va a sacar, para algo me puso aquí, ¿no? Y entonces, y yo no soy religiosa, entonces empecé a hacer otras cosas, ¿no? Darme cuenta que estaba siendo injusta con esa depresión cuando había personas que estaban pasando cosas todavía mucho más fuertes, más reales, digamos, como este chico, ¿no? O sea, como Bujishik, que sin brazos, sin piernas, estaba teniendo una vida extraordinaria. Y decía, bueno, yo tengo todo, o sea, tengo dónde comer, dónde dormir, tengo mi cuerpo ya igual bien maltratado, ¿no? Por lo que sea, pero pues aquí estoy, ¿no? Y tengo toda mi cabeza funcionando. Eso sí, volver a creer en mí, que fue lo que más me golpeó, es lo que me di cuenta en un punto de decir, es que todo esto, lo que me ocasionó fue perderme y fue perder la fe que yo tenía en mí. Dejé de creer en mí y eso me llevó mucho tiempo. De hecho, todavía lo sigo trabajando. ¿Qué es lo que estás haciendo para reencontrarte? ¿Usas un método? ¿Estás ocupando algo? Desde muy chica, sí traía un chip diferente como que a la familia o mis primos y amigos de mi edad, porque desde muy niña a mí me presentaron los libros. Y mi papá me compró un libro que se llama La cabaña del tío Tom, y yo tendría, bueno, es un libro que habla sobre la esclavitud en Estados Unidos, y yo tendría unos 11 años. Y también me compró la isla del tesoro. Entonces me compré esos libros y yo empiezo a leer, por gusto, por puritito gusto empiezo a leer. Y por ejemplo, la historia de la isla del tesoro iba como que hacia lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba, por ejemplo, la vida de los Boy Scouts, ¿no? Ese tipo de vida, de actividades. Digo que pues, era muy activa, muy inquieta. Y entonces la isla del tesoro era así como que wow, ¿no? O sea, ir en busca de un tesoro y bla, bla. Sí, sí, sí. Y después con el otro libro hay algo así como que, pues hay gente que, o sea, ahí es cuando yo a los 11 años conozco de racismo, a los 11 años conozco de maltrato a las personas, conozco de esclavitud a través de un libro, ¿no? O sea, no personalmente, pero conozco esos conceptos y entonces mi cabeza empieza a girar. Y recuerdo que hace cuenta que esos libros los recibí, no sé, a principios de año y para mi cumpleaños, que es en septiembre, una de mis tías me regala otro libro que se llama El don de la estrella, de Og Magdino. Y en este libro, el protagonista, el niño, lleva un diario, pero hay unas circunstancias que trabaja por ayudar a los demás. Y entonces entró en mi cabeza otra conciencia. Yo por eso digo que traigo el chip un poquito más adelantado. Y entonces empiezo a ver la vida diferente, pero yo desde muy pequeña era muy rebelde. Recuerdo, tengo una hermana que es menor que yo y le llevo 4 años. Y mi mamá a fuerzas nos quería vestir iguales, porque así se acostumbraba en esos tiempos, ¿no? O sea, que las hermanitas se vestían iguales y yo, ¿pero por qué? Que no sé qué, ¿verdad? ¿No? Sí. Siempre me quejaba. Pasó lo mismo con un tío que somos más o menos contemporáneos y nos ponían, tengo fotos incluso donde salimos igualitos y él es moreno, yo soy blanco, creo que estoy más alto que él, más chaparro. Ajá, perdón por la interrupción. Sí, no te preocupes. Ya me das un alivio de que no fui la única, ¿no? Que vivió eso. Entonces, ¿pero por qué? O sea, y aparte, pues mi hermana más niña, ¿no? Y yo ya llegando a la adolescencia, pues, o sea, ¿por qué voy a poner los vestiditos que le ponen a mi hermana? Porque fuerzas querían vestidos, ¿no? Y yo, no, yo quiero pantalón. No, quería faldas, creo, en ese momento. Sí, es que siempre fui rebelde, ¿no? En ese sentido, siempre decía, ¿pero por qué? O sea, díganme dónde está escrito que eso tiene que hacer, ¿no? Y es más, hasta con las cuestiones de la limpieza de la casa, mi mamá, fuerzas que ya me había enseñado cómo hacerlas, ¿no? Porque yo ayudaba a mi mamá lo que podía con la limpieza. Y me decía, es que tienes que hacerlo así, pero yo, ¿por qué? Si a mí me hacía más fácil o encontrar otra manera de hacerlo, que para mí era más funcional o lo que fuera, entonces siempre peleaba con mi mamá. Hasta la fecha es algo que siempre peleamos, ¿no? Entonces yo era muy rebelde. Y entonces yo empecé a darme cuenta desde muy chica, o sea, yo estaba a principios de la secundaria, que yo dije, yo fui muy analista de lo que yo hacía y de la vida, ¿sí? O sea, pero yo no es el afán de juzgar a los demás, era cómo la estaba viviendo yo, cómo la quería llevar desde muy, muy chica. Y cuando ya llego a la secundaria,
me empiezo a dar cuenta que yo tengo una filosofía de vida, aunque en ese momento no sabía que era filosofía, o una forma de llevar la vida, que era muy buena para mí por mi personalidad, pero que no le iba a funcionar a otros. Eso es lo que yo creía, porque pues en ese momento nada más mi círculo pues eran los compañeros de la escuela, ¿no? Y la gente con la que vivía, que mi familia y algunos vecinos, o sea, muy, muy, muy pequeñito. Entonces, pero fui consciente de eso, de que las ideas que yo hacía y la forma de llevar la vida era muy buena para mí, pero nada más. O sea, que yo no tenía por qué obligar a otros a que creyeran lo que yo creía. Y entonces empiezo a vivir con mi filosofía. Y hay gente que se empieza a sentir atraída con esta forma de que yo llevaba la vida y empiezo pues a comunicarme mejor con las personas. Y por mi forma de ser. Cuando yo salgo de la universidad y empiezo a querer, o sea, quiero continuar con mi forma de vida, es cuando me topo como, pues dicen que realidad, pero la verdad es que no creo que haya sido la realidad, sino que ya me topo con otras situaciones que en vez de haberlas resuelto, haberlas llevado a mi manera, ya me dejo llevar por lo que me decían la familia, ¿no? De cómo debía, o la sociedad, de cómo es que debía de ser la vida. ¿Por qué? Porque yo empiezo a decir que yo no quería tener hijos, por ejemplo, ¿sí? Y todos, no, que cómo, ¿no? Y todos me dicen, ¿ni novio para cuándo? ¿Y cuándo te casas? Que no sé qué. Y yo sí, ¿pero por qué? O sea, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Pero llega un punto en donde digo, bueno, pues a lo mejor tienen razón y empiezo a vivir a su manera, a su forma de ver la vida y todo, y es cuando yo empiezo a perderme. Y en esa perdición, digamos, o en esa forma de no estar quien yo había sido toda mi vida, pierdo a mi niño interior. Dejé de ser juguetona, de idear, de ser creativa, ¿no? O sea, poco a poco lo fui perdiendo, ¿no? No de un día para otro. Entonces, cuando se truene este fracaso, fue así como que, mire, ella despierta, o sea, tu niño sigue vivo, pero ya lo dejaste, lo abandonaste, ¿no? O sea, tú tenías tu forma de vivir la vida, no la vivas como los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me empieza a generar, a despertarme y vuelvo a decir, ok, ya tengo mi cabeza llena de ideas que me metieron de cómo debía de ser la vida. Entonces empiezo a buscar ideas nuevas, ¿sí? Y me encuentro, por ejemplo, con un video de Diego Dreyfus, que si bien Diego Dreyfus, muchos lo critican, yo lo único que veo de él es que tiene una perspectiva diferente de las ideas, ¿sí? Y eso es lo que a mí me agrada, es decir, no piensa igual que todos, o no piensa nada más porque un libro lo dice, lo piensa así, sino que él ha cuestionado y da su opinión respecto a eso, qué es lo que yo hacía, ¿no? O sea, ok, yo lo que hacía y a partir de ahí volví a hacer es tomar una idea y decir, esto cómo me hace crecer y cómo me hace mejor persona. Eso es lo que a mí me hizo empezar a salir adelante, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero en la vida, qué es lo que no quiero, qué es lo que quiero cambiar de mí. O sea, empecé a cuestionar otra vez, empecé a creer otra vez en nuevas ideas, empecé a recuperar a mi niña interior, ¿no? Así como que volví a jugar, volví a convivir con niños todavía más chiquitos. Digo, no es que lo haya dejado, sino que volví a observarlos, volví a ver cómo lo hacían y volví a conectar con ellos, que para mí son una fuente de energía ideal, porque como tienen tanta, pues no pasa nada, les quitas tantito y duermen mejor, ¿no? A un adulto le robas energía y ya no termina su día, ¿no? O sea, es fatal. Oye, mire, ¿crees que la sociedad esté haciendo que muchos decidamos emprender equivocadamente? O sea, que nos aventemos por el dinero y que nos aventemos debemos de vivir de esta manera, tener carros, tener casas, cuando en realidad deberíamos estar persiguiendo sueños propios. Mira, exactamente no sé si la sociedad, yo creo que cuando emprendes en busca del dinero, tú te pierdes porque tienes una percepción del dinero que es el que te va a dar todo lo que tú quieres y que con eso te vas a sentir completo. Cuando tú emprendes a partir de entregar valor a los demás, de lo que tú eres, ¿sí? O sea, valor puede ser si eres muy bueno haciendo tacos, entrega tacos, ¿sí? Por ejemplo, y los vas a alimentar porque van a estar hechos de una manera diferente a que si los haces a través del dinero, ¿vale? Entonces, y no te pierdes en el camino, al contrario, creces. Yo creo en sí que el trabajo tiene dos funciones en nuestra vida ahora, actualmente, ¿sí? Yo no te hablo de épocas anteriores de la humanidad. Yo creo que actualmente, con la apertura de la mentalidad que traemos también como seres humanos,
podemos decir que el trabajo tiene dos funciones. Uno, que es el lugar donde nosotros podemos desarrollarnos como seres humanos. Y segundo, que nos ayuda a obtener una gran herramienta o una herramienta que nos ayuda a potencializar eso que somos, que es el dinero. Entonces, cuando tú trabajas con lo que eres y por mejorar lo que tú eres, por mejorar la vida de los demás, en el orden que tú quieras, pero si lo haces en ese sentido, no te pierdes porque sigues siendo tú y sigues encontrándote y sigues conociéndote y entonces te empiezas a dar cuenta que también puedes dar más. Y en ese dar y encontrarte y conocerte más, el dinero empieza a llegar. Y cuando te empieza a llegar, te permite ser más y te permite dar más. ¿Sí? Ser no con toda la filosofía que tiene que el ser y nada más, ¿no? O sea, sino hacer más, por ejemplo, ¿sí? Y vivir más experiencias que te permiten tener esta vida extraordinaria, esta vida en la que disfrutas el momento, que puedes disfrutar a tus seres queridos, que puedes disfrutar del planeta, ¿sí? Y te vuelves consciente también del planeta, te vuelves consciente de muchas situaciones personales y te ayuda en verdad a mejorar tanto tu vida como la de los demás, ¿no? Entonces, cuando trabajas por el dinero, te pierdes porque empiezas a hacer cosas que no están alineadas contigo, empiezas a hacer cosas que te cuestan todavía muchísimo más trabajo y no las disfrutas porque no te hacen crecer. Es cuando entras en un camino tedioso, en un camino que se vuelve casi como de caminar sobre cristales, ¿no? Se vuelve muy duro. Y también se vuelve muy triste y es cuando empiezas a sentirte mal, te empiezas a apagar, te empiezas a enojar, empiezas a estar enojado contigo, pero lo sacas con el mundo, ¿no? Y entonces empiezas a generar todas esas acciones que perjudican no solamente a ti, sino a los demás, ¿no? O sea, así lo veo, así lo creo, porque leyendo y analizando cómo es que los emprendedores ahora están alcanzando el éxito, los que lo han llegado es porque tienen una misión y tienen un propósito, si no bien definido, por lo menos ellos dicen, yo con esto voy a ayudar a esto, ¿sí? Ahora, y se nota cuando el dinero les llega, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo creo. Basándonos en esto que me acabas de platicar, que estás emprendiendo hoy, mire. Ok. Basado en esto, yo tengo 2 emprendimientos. El primero no es como tal un emprendimiento, es un proyecto personal en el que yo quiero mostrar cómo cambiando tu mentalidad, cambiando algunas cuestiones del estilo de vida, cambiando, teniendo paciencia, ¿sí? No buscando la remuneración o buscando una, ¿cómo se dice? Cuando haces una recompensa inmediata, ¿sí? No buscando esa recompensa inmediata, puedes lograr grandes cosas, ¿sí? En tu vida. Y esto va en un cambio personal, en un desarrollo personal. Esto lo estoy haciendo para el desarrollo personal. Es un proyecto que he llamado las 5 M's para una vida extraordinaria como emprendedor. Y lo baso como emprendedor porque es la vida la forma que yo he conocido durante muchos años, ¿no? No podría decirte como papá o como mamá o como vecino o como emprendedor social o como empleado, ¿no? O sea, porque no lo he sido. Entonces, como emprendedor. ¿Y por qué específico como emprendedor? Porque los emprendedores llevamos un estilo de vida muy diferente al de una persona que trabaja para alguien. Y no digo que uno esté mal y el otro esté bien o que uno sea mejor que el otro, ¿no? Porque puede ser en un emprendedor y puede ser un empleado y ser un intrapreneur, o sea, un emprendedor interno del lugar donde trabajas y también puedes desarrollar muchas habilidades tuyas, ¿no? No fuerzas tienes que trabajar por tu cuenta, puedes trabajar para alguien más y innovar, ser creativo, desarrollarte tú como persona, o sea, puedes lograr grandes cosas. Pero yo sé el estilo de vida de un emprendedor, sé las cosas difíciles que pasamos, sé todos los obstáculos que nos encontramos en el camino, que si no sabemos, no tenemos una mentalidad que nos ayude a verlos como una catapulta para seguir creciendo, nos estancamos y empezamos a generar acciones que si tenemos el muro aquí, en vez de darle la vuelta o saltarlo, ¿sí? Empezamos a cavar.
para quererlo pasar por abajo, pero resulta que el muro va de aquí hasta el centro de la tierra y pues nada más te hundiste, ¿no? Entonces, por eso digo que como emprendedor, vivir una vida extraordinaria para mí es vivir en el presente y disfrutar de la gente que tienes alrededor. Entonces, ese es un proyecto que te digo que se llama las 5 M's de Mireya, que muy pronto ya van a conocer a través de mis redes sociales, donde utilizo la metodología Kaizen o Kaizen, que te dice que el pequeño esfuerzo que hagas diario te va a llegar a grandes logros. O sea, no es esperar la recompensa inmediata y no lo haces por una recompensa. Y el otro emprendimiento, lo tengo con mi socio, que es Andrés Mancera. Hola, socio. Hola. Socio. Es asesorías estratégicas, en el que nosotros apoyamos a través de un acompañamiento y un análisis de la situación a los emprendedores que quieren realmente llevar su negocio a algo muy grande, o sea, que tienen sueños y que quieren alcanzarlos. Ok, de las 5 M's de Mireya, ¿me vas a dejar redes sociales para que cuando esté el lanzamiento lo podamos poner? Sí, claro que sí, yo te dejo mis redes sociales para que me sigan y ahí puedan conocer bien cuáles son las 5 M's, para que entiendan por qué cada uno de los elementos de esas 5 M's y para que le den seguimiento, para que vean si funciona o no funciona, ¿no? Perfecto. Y en este otro emprendimiento que tenemos en sociedad, ¿cómo se llama? Mire, para que los puedas decir y que lo sepan. Ok, nos pueden encontrar como asesores estrategas McKinley. Estamos desarrollando todavía toda la parte digital porque es un proceso del desarrollo de un negocio como el que lleva cualquier emprendedor, ¿sí? Pero nos encuentran como McKinley, asesores estrategas McKinley, ese es nuestro nombre. Y a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar. Perfecto, Mire, ¿a quién quieres ayudar con esos emprendimientos? ¿A quién quiero ayudar? Mira, durante los últimos 2 o 3 años he estado tratando con varios emprendedores y sé que tú también has tratado con muchos desde hace mucho tiempo y hemos encontrado por ahí un factor principal en el que yo creo que podemos aportar. Y es en las personas que realmente quieren llevar su emprendimiento algo lejos, pero que también quieren tener una vida extraordinaria, ¿no? O sea, personas que están dispuestas a trabajar para aportar mucho valor, aunque sí no lo conozcan, ¿no? O sea, como que quieren hacer crecer su negocio, pero no por el hecho o por el simple hecho de obtener ingresos, sino porque quieren generar empleos, porque quieren poner... no sé, mejorar la situación en el lugar donde ellos viven, ¿sí? Están pensando a lo mejor en el beneficio de todo un país. Son personas muy específicas que realmente van a poner todo de su parte y van a seguir realmente las recomendaciones que el asesor les dé. Y aparte de eso, que quieren vivir una extraordinaria, porque nosotros, tú y yo hemos aprendido muy bien de que la mentalidad es algo muy importante para poder alcanzar, digamos, el éxito de un emprendimiento. Entonces, nosotros trabajamos esa parte. Nosotros no solamente vemos la parte del negocio, sino que ayudamos a desarrollar la mentalidad emprendedora y para que mejore la calidad de vida del propio emprendedor y de su negocio y lo pueda hacer crecer. Porque nos hemos dado cuenta que muchos emprendedores se desviven por su negocio, pero pierden el contacto con su familia. Hay emprendedores que tienen hijos y no ven el proceso de crecimiento de sus hijos, no logran tener unas vacaciones, porque aunque cuando tienen la oportunidad, tienen los ingresos para hacerlo, salen, pero están al pendiente del teléfono, de la computadora, o están pensando, o sea, a lo mejor se alejan de los aparatos electrónicos, pero están en su cabeza, ¿qué tiene que ver un cliente? ¿Qué cómo fueron las ventas? ¿Qué en cuanto regresen van a tener que llamar? Y eso es parte de lo que ayuda cuando tú tienes un negocio bien cimentado, que esa es nuestra misión dentro del apoyo a lo que es el negocio, bien cimentado. Y parte del emprendedor es decirle, aquí enfócate y como persona tienes que hacer este tipo de trabajos, tienes que empezar a cambiar tu mentalidad, tienes que generar ciertos hábitos. Entonces, todo eso que nosotros hacemos, no cualquier persona está dispuesta a llevarlo,
¿sí? No cualquier persona está dispuesta a trabajar para crear esas grandes cosas, para alcanzar sus sueños, porque al final de cuentas hay gente que ni siquiera quiere soñar en grande, ¿sí? Que lo único que quieren es sobrevivir en la vida, y con esas personas no trabajamos no porque no merezcan la pena, ¿sí? Simple y sencillamente porque son personas que no están dispuestas a cambiar su forma de pensar ni su forma de hacer las cosas. Entonces, no estamos dispuestos a invertir tiempo que podríamos, tiempo, conocimientos y recursos y conexiones a personas que no las van a aprovechar, cuando hay otras personas que bien lo podrían aprovechar. Por eso es que nos enfocamos en este tipo de personas. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, mire, porque también en la experiencia que he tenido, a mí me tocó un cliente que murió por su negocio, literalmente. Trabajaba cerca de 18 a 20 horas diarias, comía 2 veces al día, el resto era trabajar, mal dormía 4 horas y se iba. La idea o su idea era tener el negocio más grande de su ranchería, y lo logró, lo consiguió, incluso se anunciaba en la radio, creo que ya estaba hablando para hablar en la televisión, la fiesta de su hija de 15 años, llegaron todos los grupos conocidos aquí en Veracruz. Era una persona que había escalado muchísimo en la escala social, pero cuando se enfermó, todo lo que había logrado, ya no pudo ver a sus nietos crecer y se murió joven. No tendría ni 60 años, 55, 56 años. Para mí eso fue terrible, y eso es una de las cosas que me impulsan haberme asociado contigo, aparte de todas tus capacidades que tienes, es para poder ayudar a la gente que incluso a veces no se dan cuenta, pero si ellos se dan cuenta y quieren hacer un cambio, son las personas ideales para poderlos ayudar. Así es, entonces, pues son las personas que yo quisiera ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor hay quienes digan, bueno, son las que menos ayuda necesitan, pero yo creo que eso es una cadenita. O sea, si tú ayudas a alguien que está dispuesto a dejarse ayudar, entonces alguien que en su momento no estaba dispuesto, pero ve un ejemplo, ve a alguien que lo logró, entonces va a querer también hacer los cambios, ¿no? No se trata de pelear o de luchar contra alguien, se trata de inspirarlos, y ese es también eso es parte de la misión que yo tengo con las 5 M's, ¿no? O sea, buscar ser una inspiración, porque yo ya lo viví también. O sea, aparte del fracaso, también había tenido esta vida, ¿no? Una vida que yo tuve la oportunidad de, cuando estaba estudiando en la universidad, estudiar un semestre fuera de México. Fui al extranjero, estuve 7 meses aproximadamente fuera, se me abrió el mundo. Y de ahí dije, quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo países, y pasaron más de 10 años para que yo tuviera la oportunidad de volver a salir del país, ¿sí? Que de hecho fue, yo creo que una de las causas que originó, una de las secciones que originó que también yo llegara al fracaso y que dijera hasta aquí, ¿no? Porque 10 años, o sea, para volver a hacer un viaje como el que yo hice, donde conocí otro país, y conocí medio país, o sea, conocí bastantes lugares de ese país. Entonces, es decir, fue cuando empecé a preguntar, bueno, entonces, ¿qué función tiene la vida, no? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Para pasarnos todo el tiempo trabajando? No, para estar todo el tiempo en eventos sociales, que a mí no soy muy adepta a eso de estar en fiestas y que tienes que ir muy formal, ¿no? Me gusta la fiesta, pero eso de que tienes que ir con la zapatillita, el vestidito y todo eso, ya así de, pues sí, lo quiero disfrutar, no vengo de modelo, ¿no? Lo quiero disfrutar, no quiero de modelo. Entonces, bueno. Y esa mentalidad es también la que yo creo, digo, para mí, después de estarle buscando, estudiando, tratando de encontrarlo dentro de mí, ¿para qué estamos en este mundo? La verdad es que sigo sin encontrarlo. Pero una de las ideas que yo creo es que estamos en esta vida para vivirla, que el trabajo es un acceso a tener experiencias, que el dinero potencializa ese acceso a tener experiencias. Y qué mejor que tener experiencias donde las podamos nos podamos sentir muy a gusto, ¿no? Experiencia, por ejemplo, en tu caso, que tienes una esposa, que tienes un hijo, que pasar más tiempo con ellos, pero no solamente dentro de la casa, ¿no? O sea, sino sal al mundo, sal a conocer cómo viven otras personas, sal a ver cómo se sale el sol por un lado y cómo se mete por el otro, cómo es el clima, cómo dicen que es un lugar caluroso y tú dices, están en la gloria porque aquí no hace calor, o es un lugar muy frío y tú dices, aquí no hace frío, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Y cuando ves, algo que me dejó los viajes es ver la cultura de las demás personas, ¿sí?
de ver que, aunque hablen el mismo idioma que nosotros, tienen unas creencias y una forma de vida diferente a como la llevamos, ¿no? Te cuento rápido, tuve una experiencia cuando fui a Perú, ese lugar donde estuve. En 2 o 3 ocasiones me preguntaban que de dónde iba, porque tienen una infraestructura para el turismo bastante buena, que pues, la mayoría de las personas le preguntan que de dónde vienen, y me preguntaron y yo les decía, de México. ¡De México! ¿Qué? No recuerdo la palabra que usaban, pero que qué bueno, ¿no? ¡Qué padre! Y me decían, ¿y cómo está Thalía? ¿Y cómo está el Chapo? Y yo así, ¿qué onda? O sea, ¿no? O sea, y me pregunta, porque en ese momento creo que acababan de agarrar al Chapo o algo así, ¿no? Y yo así, o sea, ¿por qué me preguntan, no? O sea, sí, es lo que conocían de México, y yo, y Thalía, y yo, porque estaban viendo unas novelas, y del Chavo del Ocho, ¿sí? Me preguntaban por ellos. Entonces ya así de, ¿qué onda? O sea, el Chavo del Ocho lo habían dejado de transmitir no sé hace cuánto tiempo y todo, ¿no? O sea, pero te das cuenta de la percepción que tienen de tu país y dices, es errónea como la que tú tienes de la percepción de esos otros países, ¿no? Pero eso te ayuda a crecer y te ayuda precisamente a vivir una vida, ¿no? No nada más a sobrevivirla, que es parte de lo que yo quiero hacer con McKinley o de lo que hacemos con McKinley. Ayudar a la gente a que deje de sobrevivir la vida y que cuando emprenda, lo emprenda porque sabe que con eso va a vivir. Una vida extraordinaria. Así es. Mire, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya llevamos bastante, y quiero hacer una última pregunta, que siempre, ahorita me la he estado haciendo, y siempre me contesto cosas interesantes de lo que me pasó, te la voy a hacer a ti. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, y pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? Lo que me podría aconsejar es, sé paciente y todo pasa. O sé paciente que todo pasa. Muchas porque gracias. No cambiaría nada. Nada más me diría eso, sé paciente, que todo pasa. Excelente. Mire, ¿algún consejo para los emprendedores que nos están escuchando? Pues, no sé si consejo, no me gusta así como que tanto dar consejos. Doy la forma en que yo veo la vida, y yo les diría que mejor busquen emprender para crecer y para aportar a los demás que por el dinero, nada más, ¿sí? Y que por favor estudien y se asesoren, ¿sí? Que se asesoren de las personas correctas, no y que no tiene que ser a fuerzas alguien muy reconocido, sino que entiendan que sabe más, por lo menos del tema que ellos necesitan saber. ¿Sí? Y que no dejen de estudiar. No estudiar en el sentido de tener una carrera o tener un título, sino de estudiar en la industria en que están emprendiendo, porque eso es lo que les va a ayudar a crecer su negocio, lo que les va a ayudar a innovar, lo que les va a ayudar a ser creativos. Eso sería como que las ideas que podría dejarles más que el consejo. Perfecto, mire, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. Eres muy valiente porque hablar de esos temas son muy difíciles y tú tuviste la valentía para hacerlo. Espero que esto le ayude mucho a la gente y pues gracias, mire, no te puedo decir otra cosa. Toda la gratitud que te tengo por haberme aceptado esta plática y decirnos todos los pormenores. No, gracias a ti, Andrés, por el tiempo y pues seguimos aquí para lo que los emprendedores quieran. Así es. Vamos a dejar redes sociales al final. Ahí te pueden buscar para los 3M, también para McKinley cuando esté ya listo, funcionando, y por si te quieren contactar personalmente. Gracias, Andrés. Excelente tarde. Cuídate. Realmente, hasta luego. Bye. Si tú estás viviendo una situación similar a la que le tocó vivir a Mireya, déjame darte 3 consejos. Pero antes, te quiero pedir un favor. Si te fue útil lo que escuchaste en este podcast, por favor compártelo con alguien al que crees que le pueda ayudar y se beneficie con esta información. Muchas gracias. 1. Si quieres que tu emprendimiento funcione bien desde el principio, crea tu modelo de negocios y después haz un plan de negocios. Esto te ayudará a poner en claro desde el principio qué es lo que tienes que hacer para lograr aquello que te has propuesto. Si ya iniciaste tu negocio, nunca es tarde para aplicar este consejo. Créeme, tendrás resultados medibles y te dará claridad para saber en dónde estás fallando o cómo puedes mejorar. 2.
Cuando tengas que firmar un contrato, no importa el tiempo que te tardes, léelo a profundidad y pon atención en aquellas partes que por omisión te pueden perjudicar. Y hazte preguntas como, ¿y entonces, si pasa esto o lo otro, este contrato me protegerá? ¿O este contrato me perjudicará si pasa esto otro? Y mejor aún, si tienes las posibilidades de contratar a un abogado competente para que te explique a profundidad las implicaciones del contrato, hazlo. Esto te evitará muchos dolores de cabeza, créeme. 3. Recuerda el niño interior que llevas dentro y que quizá esté por ahí gritándote que recuerdes lo que querías ser o hacer para ser feliz. Tal vez estás empeñado en realizar una actividad que no te está haciendo feliz para satisfacer necesidades que realmente no son tuyas, o que sí lo son, pero que te estás equivocando en el cómo las quieres alcanzar. Estos consejos fueron presentados por Mackenzie y espero que te sean de mucha utilidad para salir de la trinchera.